Bueno, recuerde usted cómo estaba el asunto. El régimen de Almanzor se ha unido con estrépito. De la obra del dictador de Córdoba ya no queda nada, ni siquiera la ciudad palacio de Medina Alzaira, que ha sido saqueada e incendiada por orden del nuevo califa Muhammad III. Al paso de estas convulsiones, el califato entero estalla. El poder del califa en este momento se reduce a Córdoba, la frontera de Coimbra y la frontera de Tortosa, nada más. En la marca media, entre Aragón y Castilla, manda el general eslavo Badid, y en la frontera castellana vagan los bereberes, expulsados de Córdoba, que han nombrado a su propio califa, el omeya Suleimán. Bueno, Al-Ándalus vive una feroz guerra civil, y esa guerra eleva a una posición decisiva a un jefe cristiano, Sancho García. Si es que ya te dije yo que cuando le cogieras la música a Alfonso X el Sabio, se la pillaras con más calidad que con el aparato ese que se la cogiste. Está Hombre, como rayando. tanto MP3 y tanta gaita. El nuevo califa de Córdoba, Muhammad, envía un mensaje conciliador a los bereberes, a los que acaba de aniquilar en la capital. Estos, ya por orgullo o ya por desconfianza, rechazan la oferta de Muhammad. Los bereberes de Suleimán prefieren otro aliado y van a ver al general eslavo Badid, el jefe militar de Medinaceli, pero este a su vez desprecia a los bereberes y rechaza cualquier acuerdo. En este momento hay al menos 3 núcleos de poder irreconciliables en Al-Ándalus: Córdoba, los bereberes y Badid. Ninguno puede por sí solo anular a los otros dos. Todos ellos necesitan ayuda. ¿Y a quién se la pueden pedir? En España en ese momento solo hay un poder con fuerza militar suficiente para desequilibrar la balanza: la Castilla de Sancho García. Así Sancho pasa en poco más de un año de esperar la embestida musulmana, que tal era la situación cuando la última campaña del triunfo Abd al-Malik, a estar en posición de decidir el futuro de la España mora. El yunque se había convertido en martillo. Sí, señor, el martillo de Sancho. Bueno, Suleimán mandó embajadores al campamento de Sancho. Cuando llegaron allí los bereberes, se encontraron con que también Muhammad había enviado embajadores desde Córdoba y Badid había hecho lo mismo desde Medinaceli. La escena debió de ser extremadamente tensa. Los 3 protagonistas de una atroz guerra civil reunidos ahora en el campo de alguien que hasta poco antes había sido su peor enemigo, pero al que ahora necesitaban como aliado. Todos y cada uno de ellos ofrecieron al conde de Castilla innumerables ventajas, digamos el oro y el moro, y nunca mejor dicho. Sancho, por su parte, se limitó a escuchar a los legados de las partes y después hizo sus cálculos. Vamos a imaginar cómo reflexionaría Sancho antes de tomar su decisión. La alianza con Badid, el jefe militar de Medinaceli, tenía sus ventajas. Pondría bajo influencia castellana a un numeroso contingente militar musulmán, pero el eslavo solo le interesaba a Sancho en la medida en que le permitiera recuperar el control de la frontera sureste, desde las tierras del Duero en Burgos y Soria hasta las sierras de Guadalajara y Segovia. ¿Podía Badid cederle tal cosa? No. Si lo hiciera, el propio Badid se quedaría sin territorios propios, pues esos eran precisamente los que el general eslavo controlaba. De esta manera, la alianza con Badid sería necesariamente efímera. Tarde o temprano llevaría a un enfrentamiento. No es sabio aliarse con quien aspira a quedarse lo mismo que tú codicias. Eso sin contar con la dudosa fidelidad de las huestes de Badid, cuyo jefe, al fin y al cabo, era el califa de Córdoba y que en cualquier momento podían abandonar al general. La opción de Badid, en fin, no era la mejor. La segunda opción que tenía Sancho delante, que era la del califa de Córdoba, Muhammad, venía avalada por las suculentas propuestas de sus embajadores, innumerables bienes y la devolución de varias plazas fronterizas esenciales, las fortalezas del Duero, a cambio del apoyo castellano a la causa del califa. Claro que, ¿hasta qué punto realmente podía Muhammad ofrecer nada? Estas fortalezas, cuya devolución le proponía, en realidad no estaban en manos de Muhammad, sino bajo el control de Badid, del general, y solo podrían recuperarse bajo presión militar. Pero claro, Muhammad no poseía fuerza militar acreditada. Córdoba estaba muy lejos. Su control sobre sus tropas era discutible. Y sobre todo, el nuevo califa carecía de experiencia militar. La oferta cordobesa era un espejismo. Apostar por Muhammad resultaba demasiado arriesgado. La opción bereber, en fin, se dibujaba como la más apta. Los bereberes acumulaban una experiencia militar bien acreditada, cosa de la que el califa de Córdoba carecía. Y no aspiraban a quedarse con territorios que el castellano ambicionara, como era el caso de Badid, sino que su objetivo era volver a
Córdoba, movidos por el deseo de venganza y poner a Suleimán en el trono califal. Cierto que Suleimán, de momento, no era más que un desterrado, pero lo que Sancho buscaba en este momento no era establecer relaciones políticas con nadie, sino exclusivamente fuerza militar para recuperar los territorios que Castilla había perdido en el medio siglo anterior, y eso era precisamente lo que Suleimán, mejor que nadie, podía ofrecerle. Sancho le dijo a Suleimán que si dejaba en su poder las mismas fortalezas que Muhammad le ofrecía, le escogería a él, al partido berebere. Suleimán accedió a eso, así Sancho eligió a su aliado, los bereberes de Suleimán. Apostar por los bereberes tenía sus riesgos. Ante todo resultaba verdaderamente costoso, porque aquella gente estaba literalmente con lo puesto y había que darles de comer. Pero mientras tuvieran hambre por otro lado, es decir, mientras su abastecimiento dependiera de Castilla, serían una tropa fiel. Sancho hizo alarde de generosidad. En su pacto con los bereberes de Suleimán les aprovisionó, atención a la cesta de la compra, con 1000 bueyes, 5000 carneros y 1000 carros de grano y víveres diversos. No está mal. La dimensión del avituallamiento nos permite hacernos una idea de lo numeroso que era aquel ejército. Y una vez abastecidos los bereberes, el jefe castellano se puso en marcha hacia Córdoba. Comenzaba el verano de 1009. Tan solo un año antes, Sancho había tenido que rechazar con apuros la ofensiva de Abd al-Malik. Ahora estaba marchando sobre Córdoba, nada menos. Antes de poner rumbo al sur, y para aumentar todavía más su hueste, el conde de Castilla exploró una jugada tentativa. Ofreció al eslavo Badid, el general de Medinaceli, unirse al ejército de castellanos y bereberes. Badid, militar al fin y al cabo, se negó. No quiso ponerse contra el califa de Córdoba, por dudosa que fuera su legitimidad, y el eslavo no solo rehusó unirse a Sancho, sino que movilizó a cuantas tropas pudo en su demarcación para frenar el avance de Sancho García hacia la capital del califato. Se avecinaba la primera batalla del nuevo paisaje, donde Sancho pondría a prueba lo acertado de su apuesta bereber. Las tropas reunidas por Badid salieron al paso del ejército castellano. Fue a la altura de Alcalá de Henares. Terminaba el mes de agosto de 1009. Las tropas castellanas cabalgaban con Sancho García al frente. A los bereberes los mandaba Zawi ibn Ziri. Desconocemos el número de quienes trataron de detener la ofensiva castellana. Badid era un militar profesional, un tipo experimentado en estas cosas. Podemos suponer que no habría dado la batalla si se hubiera visto en situación demasiado inferior. En todo caso, castellanos y bereberes arrasaron a sus oponentes. El general Badid, viendo la posición perdida, optó por la retirada. Dice la crónica mora que solo pudo salvar de la derrota a 600 hombres, los que le acompañaron en la fuga. Badid marchó a Córdoba con el propósito de buscar allí refuerzos y engrosar la defensa del califa Muhammad. Lo que descubrió en la capital debió dejarle helado. ¿Qué era? Mañana lo veremos. Por el momento retengamos esta escena. Vencido ya el verano de 1009, en el incierto otoño manchego, una enorme hueste cruza el campo camino de Córdoba. Son los castellanos de Sancho García con sus aliados bereberes. Hasta muy pocos años antes, cuando los cristianos acudían allí, lo hacían como cautivos, como esclavos o como embajadores que prestaban vasallaje. Ahora lo hacen como invasores victoriosos. Y lo más impresionante todavía está por llegar. La estrella polar. Si navegas de noche, te proponemos un rumbo.